Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Retomamos nuestro trabajo en el marco de este seminario y en este caso vamos a dar inicio a nuestra unidad número 2, que es una unidad de contextualización y análisis del escenario actual o contexto actual. Eh, en el trabajo que hicimos en la unidad anterior, pudimos trabajar, caracterizar, analizar la educación como campo social de estudio de intervención y como praxis social y política. Vimos, insistimos en la importancia de pensar siempre a ese campo específico que es la educación, en íntima relaciones con otros campos de la vida social, el campo económico, el campo político, el campo cultural, el campo religioso, podríamos agregar el campo científico, entre otros campos, ¿sí? Lejos de ser un campo, un territorio aislado, se vincula estrechamente y se corresponde con otros campos y también pudimos ver cómo en ese campo específico que es la educación, siguiendo la perspectiva de Bourdieu, y en esa praxis siempre hay determinados intereses en juegos, actores, intervinientes, relaciones, prácticas y disputas, ¿no? Permanentes por el sentido de la educación, el qué de la educación, el para qué de la educación, el cómo, ¿sí? Y eso en el marco de cada contexto histórico, económico, social y cultural específico. En este caso, y en el marco de este seminario, que un poco va a estar de aquí en más enfocado en pensar qué le pasa a este campo en el marco de este capitalismo actual o capitalismo contemporáneo, por eso nos vamos a quedar pensando en lo que va de esta unidad número 2 en el análisis del contexto histórico, económico y sociocultural actual. A la hora de pensar qué nos está pasando en el contexto actual o cuál sería el espíritu de época, ¿sí? Que caracteriza el momento actual, espíritu de época, entendiéndose como ese ambiente o esas características específicas, el ambiente de expectativa que caracteriza a nuestra sociedad en este momento histórico determinado. Podemos trabajar en ese análisis del escenario actual de distintas perspectivas, enfoques, ¿no? Desde una primera aproximación más de tipo vivencial, más vinculada al sentido común, yo me atreví a hacer una especie de nube de palabras que expresan distintas razones, sentidos, sensaciones, impresiones que circulan en el imaginario social y colectivo, mediático, actual. Podríamos decir que vivimos una época caracterizada por las transformaciones, la singularidad, el desarrollo, la aceleración, los deseos, la digitalización, los cambios, crecimiento, hibridación, desconcierto, automatización, radicalización, virtualización, crisis, odio, inestabilidad, perplejidad, impotencia, pánico, oportunidad, divergencia, incertidumbre, liviandad, cansancio, mutaciones, agresiones, innovación, disrupción, tensiones, fragmentación, avances, ubicuidad, esperanza, fluidez, liquidez, desesperanza, confianza, hiperconexión, disrupción, etcétera, 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 etcétera. Es decir, lejos de vivir una época de plenas certezas, y recuerdan ahí el poema inicial de Eduardo Galeano que citaba al inicio de este seminario, lejos de vivir una época de certezas plena, vivimos esta variopinta de experiencias, de situaciones que caracterizan nuestro momento actual o nuestro espíritu de época. Frente a eso, a ese momento, a ese espíritu de época, podemos reconocer como distintos tipos de posiciones o reacciones diversas. Una es de aceptación, ingenua, crítica y resignada,
¿sí? Es decir, esto es lo que nos tocó, esto es lo que estamos viviendo, y esta posición y esta reacción parte del supuesto de la inevitabilidad del presente como algo dado, naturalmente, espontáneamente, no se pregunta acerca de cuáles son las razones, las responsabilidades que nos trajeron hasta acá. Un segundo tipo de reacción y de posición también plantea que es necesario reformar, resetear o recrear el mundo, ¿sí? Justamente buena parte de las posiciones del establishment, podríamos decir, que está integrado por las principales corporaciones mundiales, están planteando, están asumiendo esta posición de que es necesario resetear o reformar o recrear el mundo. Esta posición parte del supuesto, bueno, en las bondades y en la conveniencia de una destrucción creativa, siguiendo al economista ahí John Peter, y que cree que es posible encauzar, reformar el sistema y apostar por un capitalismo más humano, más democrático. En esta línea, como decía, por ejemplo, se encamina todo las corporaciones tecnológicas, empresariales vinculadas al Foro Mundial de Davos, que luego vamos a profundizar. Y una tercera alternativa que viene insistiendo y apostando una posición alternativa de que crítica que es posible, que es necesario y que es urgente, por un lado, resistir, desear, pensar y construir alternativas y formas, modos y maneras de reexistencias de la vida humana y no humana en el universo y en el planeta. Esta perspectiva afirma de que es necesario, urgente, pensar un mundo nuevo para todos y todas, un mundo donde quepamos todos, ¿no? Tanto lo humano como lo no humano, ¿no? De lo contrario, estamos ante incluso la destrucción o el colapso del planeta. No me voy a extender en esto, pero simplemente decir que frente a esa experiencia vivencial, estas tres posiciones suelen ser las tres posiciones y reacciones más recurrentes. Frente a esa primera aproximación al escenario, al espíritu de época más de tipo vivencial, yo les voy a proponer una primera aproximación más de tipo de corte teórico-conceptual en este encuentro, en lo que va de este encuentro, y una segunda aproximación analítica, reflexiva, también de corte teórico-conceptual, en el próximo encuentro. Esta segunda aproximación insiste en el hecho de que estamos viviendo claramente un cambio de época. Había toda una discusión si lo que vivíamos era una época de cambios o un cambio de época. Hay consenso pleno, al menos en esta segunda aproximación, que estamos ante un cambio de época, de cambios profundos, ¿sí? Y de disrupciones múltiples. Cambio, es decir, cambios profundos, es decir, cambios sociales, políticos, ambientales, culturales, científicos, tecnológicos. Esto es, el mundo social y cultural hasta ahora hegemónico, dominante, por lo menos a escala occidental, construido hasta ahora, se desdibuja, está siendo hackeado, está siendo resquebrajado, y frente a eso hay un conjunto de disrupciones o disrupciones múltiples que expresan este cambio de época, disrupciones tecnológicas por un lado, pensemos ahí, inteligencia artificial, big data, internet de las cosas, etcétera. Disrupciones económicas, políticas, culturales, ambientales, y también disrupciones productivas, esto es, las formas de producción, automatización mediante, hiperconexión, digitalización, hibridación, plataformización o siliconización de la vida. Estas formas de producción
que históricamente funcionaron, hoy están siendo transformadas, mutadas, automatizadas, etcétera. Por eso hablamos de disrupción productiva y también de disrupción de gobernabilidad o gobernanza o gubernamentalidad. Esto quiere decir las formas clásicas ideadas por las democracias modernas liberales para la gobernabilidad o la gobernanza, hoy están siendo también modificadas, hackeadas, discutidas. Esto quiere decir el Estado-Nación, las democracias liberales, los partidos políticos, ¿no? Están siendo también discutidos y puestos como parte de la discusión en términos de gobernanza, gobernabilidad o gubernamentalidad, que son categorías conceptuales distintas. No voy a trabajar en profundidad, pero también refiere a marcos de referencia ahí también distintos. Eso en una segunda aproximación. Y acá una clásica línea de trabajo en esta segunda posición que está vinculada al Foro Mundial de Davos. Davos, sabrán, es un foro anual que reúne a las principales empresas mundiales del mundo, mundiales, perdón, a escala global, y anualmente, ¿sí?, se reúnen para discutir los avances, el desarrollo, el futuro del planeta. Y un clásico trabajo presentado hace unos años por este foro nos habla de una cuarta revolución industrial. Luego vamos a volver a trabajar, pero en esta segunda aproximación que insiste en los cambios múltiples que estamos viviendo, las mutaciones que estamos atravesando, esta posición claramente está emparentada en esta mirada, en este análisis, en estos postulados. Luego, en un trabajo que les voy a proponer al término de esta unidad, vamos a volver a trabajar específicamente este planteo, ¿no?, que es bastante hegemónico. De hecho, la idea de que estamos asistiendo a una cuarta revolución industrial está fuertemente difundida, mediatizada y demás. Bueno, frente a esa segunda aproximación conceptual, bastante hegemónica diría yo les voy a proponer una tercera aproximación conceptual, mucho más crítica y emparentada con un poco el planteo que sosteníamos al inicio de nuestro seminario. Esta perspectiva, luego vamos a trabajar algunos autores que están parados en esta posición, nos habla que estamos viviendo o asistiendo en realidad a una policrisis, a una crisis múltiple, ¿sí?, en todos los órdenes de la vida social, como decía, crisis política, crisis ambiental, crisis tecnológica, crisis sanitaria, crisis nuclear, ¿no?, económica, cultural. Algunos autores incluso hablan de un colapso, ¿sí?, y de mutaciones o transiciones. Es decir, el mundo está mutando, el capitalismo está mutando, se están transformando. Y a mí me gusta pensar, y en esto nos vamos a quedar trabajando en lo que queda de la clase de hoy, en que en realidad estamos viviendo una crisis, por un lado, una crisis y una mutación. Por un lado, una crisis o una policrisis del proyecto civilizatorio o del sistema mundo que como Occidente supimos construir o supimos heredar. Esto es el proyecto, y acá vamos a recuperar los aportes de Ramón Grossfogel, que es un sociólogo puertorriqueño. Luego vamos a leer algo del trabajo de Ramón. Ese proyecto civilizatorio, moderno, capitalista, colonial, occidental, patriarcal, ¿sí?,
construido a partir de la modernidad europea que luego se traslada, conquista mediante, colonización mediante, evangelización mediante a nuestro continente, un proyecto moderno que tuvo al menos tres revoluciones que fueron sumamente significativas. Por un lado, la revolución científica, la revolución tecnológica, la revolución política, ese proyecto moderno que entronizó un modelo de ciencia, ¿sí? De una ciencia medible, cuantificable, verificable, un paradigma científico basado en la observación, en la medición, en la cuantificación. Ese proyecto moderno, ilustrado, un proyecto moderno capitalista que entronizó al capitalismo como forma, como modo, luego vamos a trabajar, de producción y reproducción de la vida, de un modo de producción y reproducción de la vida, un proyecto colonial que construyó una colonización y una colonialidad del saber, del poder, ¿sí? De la naturaleza, un proyecto civilizatorio occidental, patriarcal. Bueno, ese proyecto que comienza previa a la conquista de América, ahí Ramón insiste y lo van a leer, que comienza con la conquista de Al-Ándalus en 1492, previa a la conquista de América, ¿sí? Esa región de la península ibérica, por el reino de Castilla y demás, ese proyecto civilizatorio construido, hegemónico, está hoy en crisis, está siendo disputado, está siendo revisado. eh, y para analizar y para profundizar el análisis de lo que significa la crisis de este proyecto civilizatorio, les voy a dejar para la lectura dos trabajos. Por un lado, el trabajo de Ramón Grossfogel. Ramón es un sociólogo puertorriqueño, como le decía antes, y le voy a dejar dos capítulos del texto de la sociología de la descolonización al nuevo antiimperialismo decolonial, eso como lectura obligatoria, y como lectura optativa para profundizar en esto de qué significa la crisis de este proyecto civilizatorio, le dejo el trabajo de Marco Raúl Mejía, que es un educador colombiano, el capítulo 1 de este trabajo de Marco Raúl Mejía, educación, escuelas, pedagogías en la cuarta revolución industrial desde nuestra América. Un capítulo muy interesante porque piensa este proceso desde nuestra América, ¿sí? Entonces la idea sería que, bueno, puedan profundizar en el análisis de qué implica esta crisis de este proyecto civilizatorio, como decíamos, moderno, capitalista, patriarcal, colonial, occidental, en la perspectiva de estos dos autores, ¿no? Luego vamos a ver que además de estar viviendo una crisis de este proyecto civilizatorio, estamos viviendo un proceso de mutación o de transformación de lo que denominábamos hasta ahora un capitalismo industrial hacia un nuevo tipo de capitalismo. Bueno, entonces, hasta acá el encuentro de hoy y las lecturas que recomendamos como obligatoria y como optativas. Nada más y muchas gracias.